Notición de última hora jubilados. Hace apenas unas horas en la mañana de hoy, la especialista previsional, Clara Salguero, dio a conocer una noticia súper exclusiva que va a impactar directamente en el bolsillo de jubilados y pensionados. Este anuncio es importante y va a modificar lo que cobras todos los meses, así que presta muchísima atención a cada detalle. Además, como es habitual, Clara Salguero también va a estar respondiendo muchas de las consultas y preguntas que enviaron los adultos mayores, para aclarar qué va a pasar con sus jubilaciones y pensiones, después de los cambios que está impulsando el gobierno con la reforma laboral. Quédate hasta el final, porque vamos a explicarte todo de forma clara, para que sepas exactamente cómo te afecta y qué tenés que hacer. Ahora mismo arrancamos con esta noticia del día de ANSES, pero antes, te pedimos que le des me gusta a este video, y que escribas en los comentarios tu opinión y consultas, así podemos responderte lo antes posible. Ahora sí comenzamos. La jubilación, me decías vos el otro día, no nació siendo un derecho universal, se fue estableciendo de a poco. Es así. ¿Por qué? Porque sobre el tema que vamos a charlar hoy es importante ponernos en contexto. Hace apenas 80 años que la jubilación, o un poquito más, es un derecho universal, puntualmente desde 1943. En 1877 apareció como la primer jubilación o el primer régimen jubilatorio que fue solamente para los jueces, para los magistrados. Y después apareció, creo que, la ley para los estatales. Exactamente, entonces fue en 1904. ¿Y qué quiere decir? Que poco a poco se fueron incorporando distintos sectores, distintos segmentos, hasta que en 1943 se hizo universal porque por fin se incorporó al segmento que faltaba, que era de los trabajadores privados. ¿Por qué hacemos este reconto? Porque también después, a partir del 48 y el 49, en la Constitución que se reformó en ese momento, se comenzaron a conocer otros derechos de las personas mayores, que fue el decálogo de los derechos a la ancianidad, se lo llamó en aquel momento. Y ahora, en este siglo XXI, en estas 2 décadas y media, lo que vemos es que también hay derechos, pero que están vulnerados, y algunos de esos son los que hablamos de las estafas y demás, que es el abuso, el maltrato y la discriminación. Pero déjame decir algo, que yo anoté también otro título que me pareció muy gráfico, porque a veces los títulos dicen mucho. El tema es, vos me comentabas que a partir de las distintas maneras de envejecer desiguales es donde se empezó a hacerse más notorio, es donde empezó a hacerse más notorio el maltrato, la discriminación y el abuso contra las personas mayores. Es así. El maltrato, la discriminación y el descarte, que es algo que ya el Papa Francisco hacía mucho hincapié cada vez que podía hablar sobre este tema, aunque tenía la oportunidad. Y te voy a dar un ejemplo de descarte que fue muy conocido y lo vamos a sacar de este país para no poner ninguna connotación política. El descarte significó una vez en la década del 90, CNN pensó que tenía conductores de más de 50 años y de un día para el otro desaparecieron 12 conductores de la plantilla. Eso pasaba mucho. Eso pasó en los medios de comunicación y CNN, que era una cadena muy importante, dijo, bueno, ahora la información es mucho más veloz, es mucho más rápida, necesitamos gente más joven para imprimirle más velocidad. La experiencia. Bueno, eso es lo que pasó, que cayó su rating y a los 2 años tuvo que retrotraer, porque la gente lo que quería era la experiencia, la solvencia para creerle a quien comunicaba. No le creían a esa persona que no tenía la expertise necesaria para no comunicarlo. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque esta es una de las formas de maltrato solapada. Y si querés, creo que teníamos una placa de ver cómo son los distintos tipos que puede haber de abuso y maltrato, para poder definirlos. Bueno, tenemos distintos tipos de violencia: el abuso, el maltrato y la discriminación. ¿Cuál es cada uno de esos? El abuso es cuando sobre una persona mayor, sobre cualquier persona, se aprovecha de su debilidad. Entonces lo convierte vulnerable y como tiene una necesidad, se aprovechan de él. El maltrato, que es ejercer violencia de cualquier tipo, física, psicológica o ignorarlo. Ya vamos a ver después, más adelante, los distintos tipos. Cualquier tipo de connotación negativa en realidad. Y la discriminación es otro tipo de violencia, que es el abandono y que es hasta segregarlo. Y te voy a decir quién es el mayor discriminador y quién perpetra esto casi delito. Los estados generalmente. Sí, cuando claro. El estado no cumple con el pago que le corresponde, cuando no le da los turnos médicos cuando corresponden, cuando le posponen las operaciones, cuando le dan esas prótesis que a lo mejor no son de mejor calidad porque dicen, bueno, como es una persona mayor, eso es un tipo de discriminación. Y es la discriminación institucional. Y muchas veces también
aquellas que no le dan el servicio de cuidados, como hemos hablado otras veces, o no le dan algún tipo de institucionalización para quien lo requiere. Voy a contar algo que no lo conté muchas veces y me vino ahora a la cabeza. ¿Por qué en los medios de comunicación comenzaron a aparecer los periodistas especializados en temas previsionales? ¿Por qué? Nosotros fuimos consecuencia de una demanda de la gente. ¿Qué pasaba hace décadas? La gente no recibía, la gente mayor o próxima a la jubilación o jubilada, no recibía respuesta o contención por parte de los organismos que representaban a la seguridad social y se paraban en la puerta de los canales a esperar a cualquier periodista que saliera para explicarles su problema, que la jubilación no le salía, que cobraba poco, que tenía tal problema, que la obra social no le respondía. Y algún iluminado un día dijo: acá hay una demanda y acá tiene que haber alguien que se especialice. Yo no fui la primera, aclaremos, pero fui parte de la seguidilla de fenómenos, de periodistas previsionales que aparecimos en los distintos medios y perduramos. Que perduremos me preocupa, porque se ve que no se terminó de solucionar todas las cuestiones. Es esto que hablábamos recién, no solo no se terminó de solucionar, sino que además van surgiendo como nuevas cuestiones. Obvio, claro. Como se fue hablando acá, el tema del CUD, el tema de algunos servicios, el tema de poder cumplir con el calendario vacunatorio, distintas cuestiones que a través de la prolongación de la vida son demandas que hay que resolver de manera inmediata, ¿no? Sí, y aparte también pienso que seguimos de alguna manera siendo tan actuales, porque esto sí lo seguí pensando a lo largo de los años. Todo lo que es la seguridad social se digitalizó, todo fue más rápido, la gente ya no espera y no hace cola afuera de las entidades bancarias, los organismos trabajan con cruce de datos, a la justicia hay que esperarla un poco más, eso necesita mucha mejora, pero también el tema de que en seguridad social todas las medidas que se implementan y todo lo que se hace de manera difícil, se explica difícil, la gente no entiende, a veces no lo entendemos ni nosotros que tenemos que explicar seguridad social, o no les pasa a ustedes cada uno en su ámbito, que tenés que leer 3 o 4 veces lo mismo para hacerte un borrador y poder explicarlo, porque decís, ¿esto cómo se lo paso en limpio? ¿Cuánto más para la gente que no está en el tema y que te dice, hablame en fácil, ¿no? Claudio, en un ratito te voy a pedir que me definas qué es el abuso. Y uno cuando piensa en el abuso físico, y sin embargo hay un abanico de distintos tipos de abuso. Nosotros hemos logrado en esto, la ciudad de Buenos Aires fue pionera y hemos logrado tipificar 9 tipos de distintos abusos y maltratos, como lo tiene la Organización Mundial de la Salud también, pero si querés lo vemos más adelante, porque creo que también había una placa para explicar cada una, pero sí tengamos en cuenta esto. ¿Por qué nosotros fuimos los pioneros? Porque se puso una fecha, que es el 15 de junio, como el día de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato a la vejez. A partir de ahí, que lo hizo también la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, en el año 2011, se fueron construyendo algunas alternativas, pero no todos los estados subnacionales lo tienen, ni el Estado Nacional tiene la ley que sí tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es muy buena, y que en algunos otros países de Latinoamérica se tienen por pequeños estados. ¿Sentís que a nivel mundial hay un reconocimiento o hay una mirada mejor de la vejez? En algunos países sí, en otros no. Yo te diría que Europa es un poco, como es el país que más envejece, saquemos siempre el caso de Japón, como hablábamos la otra vez, que es un caso aislado, que es de los 700 y pico de mil personas de más de 100 años, ya viven 100.000 allí. Saquemos Japón como un caso aislado. Después de Japón te diría que es Europa y después algunos lugares de Latinoamérica, porque Latinoamérica es el segundo continente que más está envejeciendo. Entonces le tenemos que poner una mirada, pero hay ciudades que no tienen miradas, hay ciudades que no están integradas, hay ciudades que no tienen veredas. Si no tienen veredas y también todo acceso que es muy difícil para un adulto mayor se convierte en un acceso difícil para otro tipo de colectivos, para personas que tienen algún tipo de incapacidad motriz, para cuando nosotros decimos
por qué hay lugares donde los bancos tienen apoyabrazos. Es para poder levantarse Claro. y poder hacer más fuerza con los brazos que con las piernas. Bueno, pero también ese tipo de asiento le sirve a una persona embarazada de más de 7 u 8 meses. Y es una parte de discriminación, tal Y vez. es parte de discriminación, porque los estados no están detrás de esa cuestión que necesitan resolver. Pero quien más importancia le da, y déjame darte un dato de Sí. esto, es Europa. Hoy, después vamos a hablar, se estima que 1 de cada 6 adultos mayores en el mundo está siendo víctima de algún tipo de abuso, Muy bien. maltrato o discriminación. Quiero decir algo, la otra vez en otro streaming comenté que a mí hay frases que me quedan a fuego y cuando las frases me gustan yo las anoto. Había recordado el tema de una frase hace muchos años que me había dicho Romero haciendo la entrevista al aire, ¿no? Y me pasó lo mismo con una frase que dijo Eugenio Semino también en Lo Justo y Necesario en A24, con este tema de por qué hay gente a la que le molesta tanto la vejez. Y entonces Semino dijo una frase en ese momento, dijo algo así como la indiferencia, el maltrato, significa o tiene que ver con romper el espejo que adelanta. Exacto. Y sí, la vejez es de alguna manera mirarnos en ese espejo, lo que vamos a hacer nosotros algún día. A ver, acá hay que aclarar, si tenemos la dicha de envejecer, Exacto. porque no todos tenemos a ver, esa cosa del destino, ¿no? No todos tenemos la dicha de llegar a la vejez. Y eso es muy importante porque cuando uno va transitando, eso lo tiene que ir valorando. Tenemos... ahora en un ratito vamos a estar hablando de un seguro muy especial que tiene que ver con seres que amamos, que amamos. Sí, claro, hay un par de preguntas rápido, podemos decir. Acá Lilian Mendoza 7917 está consultando por qué motivo hay tantas fechas de cobro si la gran mayoría no concurre a bancos y cobra por transferencia bancaria. Sí. Eso también podemos tomarlo como especie de discriminación entre los que cobran más y los que cobran menos. Estaría bueno coordinarlo para que todos puedan cobrar en forma conjunta y ayudar al jubilado En una sola fecha en o una en sola dos fecha fechas. para no complicarlo tanto. Hay muchas, porque todos los meses, y esto es desde hace años, el cronograma de pago se extiende durante todo el mes. Por Exactamente. ejemplo, si no me equivoco, el de marzo comenzó el día 9 y se va a extender hasta el 27 de marzo. Sí. ¿Por qué no se acorta? Exactamente, sería conveniente por ahí también ayudar al jubilado a que se pueda organizar en los pagos y demás para tener un ingreso fijo todos los días. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto colabora la gente en instalar temas? Me gusta. A Sí, ver, ¿qué más? después, acá Patricia Rodríguez hace una consulta que tiene 57 años y se puede jubilar con la mínima. En principio no, obviamente tiene que tener 60 y 30, 60 años de edad y 30 de aportes. Acá Isabel Maraz está consultando si están auditando las pensiones por discapacidad. En Dice que realidad fue la ley de auditada. discapacidad establece que las pensiones hay que auditarlas, pero Exactamente. hay que auditarlas bien y cuando se está seguro darla de baja, tener que no pase lo que pasó el año pasado, que fue toda una locura, pero la ley establece sí auditorías. Sí, establece auditorías. Acá dice que fue auditada en el 2025 y todavía no le llegó citación alguna. No entiendo cómo fue auditada en el 2025 y no le llegó citación. Por ahí no le llegó ninguna resolución respecto a la Es esto auditoría, lo que debe entiendo. querer decir. Y no le va a llegar ninguna resolución. Si sigue cobrando la pensión es porque evidentemente o pasó la auditoría o no hubo nada raro que la tenían que llamar. Después acá Graciela Mitni está diciendo que tiene aportes de IPS, 15 años y 2 años y medio en ANSES, tiene 62 años de edad, trabajados como auxiliar de cocina en una escuela y entiendo yo que no termina de hacer la pregunta, pero querrá saber si puede llevar esos aportes y unificarlos para poder El jubilarse. tema es así, si tenés combinados IPS con ANSES, siempre te vas a jubilar por el régimen, por el sistema donde tengas más años. Todo indica que tenés más años por el IPS. Ahora, te van a faltar años. Si podés comprar, yo creo que sí te van a habilitar la compra, pero ten en cuenta que si vos comprás años de aporte por ley general, que en las mujeres son 60 años con 30 años de aporte, si los requisitos del IPS son menor edad y menor aporte, cuando se hace el prorrateo,
te termina aumentando los requisitos. Así que con eso hay que tener mucho cuidado cuando los regímenes son distintos y tienen requisitos de acceso distintos.